Ribeiro incluye los cuentos que se han publicado antes de que existiera la palabra El Mudo, antes de que existiera la colección, y luego los que publica ya cuando la colección existe y que seguirá publicando hasta llegar al tomo cuarto, que por X razones ahora no lo tengo a la mano, pero todos ustedes saben que la colección, la palabra El Mudo, acá está, tiene 4 tomos, acá está. Bien, y entonces este cuento, 223, este cuento, voy a dialogar ahora con ustedes porque estoy un poco resfriado y por tanto me cuesta un poco más hablar y hablar que me escuchen, pero este cuento aparece en el tomo 2 de la palabra El Mudo. Dentro de la palabra El Mudo hay 3 colecciones de cuentos que son, ¿lo recuerdan? Ábalos, ¿lo recuerda usted? Profesor, disculpe. Le preguntaba si recuerda qué colecciones están en el tomo 2 de la palabra El Mudo. ¿Lo recuerda, digo? No lo tengo presente. Ya, no se preocupe. Yo voy a decir cuáles son esas 3 colecciones que están en ese volumen. Porque, repito, la palabra El Mudo es el nombre total. El nombre total. Pero dentro, que además se repite en todos los tomos se llaman la palabra El Mudo. Pero en cada tomito, este es el segundo, aparecen 3 libros. Uno que ya se había publicado en forma independiente, como volumen autónomo, y 2 colecciones que aparecen como colecciones por primera vez. El primer libro es 3 historias sublevantes, que seguramente ustedes conocen. 3 historias sublevantes se publicó en 1964, cuando todavía no existía este nombre, esta colección. No existía. Esta colección comenzó a existir en la década del 70, año 73. Por tanto, lo que hizo Ribeiro es también ubicar aquí, y acá tiene usted, no ven muy bien quizá, ¿no? Ahí está la cámara. Sí, la cámara está en medio. Está en medio, ¿no? Sí, bueno, en medio de la computadora. Ahí aparecen, ya usted lo va a consultar en su biblioteca, 3 historias sublevantes. Libro publicado autónomamente en 1964, es decir, 9 años antes que la creación del nombre común, la palabra El Mudo. Luego aparece Los Cautivos, por primera vez como colección. Tiene unos 12 cuentos aproximadamente. Y uno de ellos se llama Los Cautivos. Es decir, el nombre de un cuento, Los Cautivos, es también el nombre del libro, de la colección. Y luego, ¿qué caracteriza a Los Cautivos? Que todos los cuentos, o casi todos, están ambientados en el Viejo Mundo, es decir, en Europa, principalmente, ¿no? Todos ellos están principalmente en Francia, en España, en Bélgica, principalmente. La otra colección se llama El próximo mes me nivelo. También dice, entre paréntesis, 1972. O sea que ahí también ocurre lo mismo. El título de un cuento se convierte en el título del libro.
Este libro se caracteriza porque todos los cuentos están ambientados, están escenificados en alguna parte del Perú. Esa es la diferencia entre una y otra colección. El anterior, Los Cautivos, los cuentos están ambientados fuera del Perú, principalmente en Europa, principalmente en Francia, especialmente en París. Y en esta colección a la que me voy a referir, todos están ambientados. Uno está, por ejemplo, ambientado en Paita y Piura. El que vamos a analizar en primer lugar está ambientado en Lima y otro punto más, y así por el estilo, ¿no? Bien, quisiera saber si alguno de ustedes recuerda de qué trata Un domingo cualquiera. Apelo a ver si se recuerdan, página 223. Es un cuento interesante, se llama Un domingo cualquiera. ¿Qué ejes temáticos tenemos? El viaje. Un viaje en día domingo. ¿Se puede considerar que es un viaje que tiene un propósito migratorio? No. Es un viaje dominical de ida y de vuelta. Pero ya tenemos ahí el tema del viaje. El otro eje temático es la existencia de dos personajes femeninos. Otro eje importante. Dos personajes femeninos. Jóvenes, dos jóvenes como ustedes. Una es universitaria, una de ellas, y la otra no. Entonces ya tenemos el tema del viaje, el tema de la presencia femenina, el dúo femenino, y otro eje temático muy importante, que algo tiene que ver con la migración, es el eje temático de también la migración, decía, porque uno de los personajes vive en Miraflores y el otro en La Victoria, de modo que es muy posible que el personaje que vive en La Victoria, donde es ahora alcalde el señor Forsyth, probablemente digo, esta chica viva, o mejor dicho, sea migrante. ¿Ven? Están aquí casi todos los temas que hemos mencionado. Bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Porque claro, yo no puedo forzar la memoria de ustedes, porque aunque ustedes son jóvenes y tienen buena memoria, no se tienen por qué estar acordando de todo, ¿no? Se pueden haber olvidado. Pero vamos a recurrir, acá está, vamos a ver si tenemos suerte acá. Vamos a recurrir a este libro que les recomiendo. ¿Lo logran ver? Sí, ¿no? Jorge Coaguila, Ribeiro, La palabra inmortal. Vamos a ver si aquí está presente. Vamos a ver. Bueno, este es un libro útil porque ofrece resúmenes, pero hay otro libro, no lo tengo aquí a la mano, no lo voy a ir a buscar ahora, ¿ya? Entonces, miren, vamos entrando en el cuento. El cuento tiene un narrador en tercera persona, es decir, un narrador omnisciente.
un narrador que lo sabe todo. Solamente hay dos personajes. Y luego algunos personajes secundarios que pasan así de largo y no tienen una importancia menor. Ahora, ¿cuál es la anécdota de la historia? Del punto de vista semiótico, sabemos que todos los personajes tienen un objeto de valor, un objeto de deseo. Aquí hay dos personajes, una se llama Gabriela. El propio, una es Gabriela y la otra es Nelly. Gabriela es la que vive en Miraflores y Nelly es la que vive en La Victoria. ¿Qué significación tendrá el que una viva en Miraflores y la otra viva en La Victoria? Estamos hablando aproximadamente, vamos a decir, décadas del 50 o del 60. ¿Qué sentido podrá tener el que una viva en Miraflores y la otra en La Victoria? ¿Qué dicen ustedes? Una es Gabriela es miraflorina y Nelly es victoriana. Décadas 50, 60, no más. ¿Qué dirían ustedes? A ver, ustedes que han llevado análisis semiótico, interpretación de textos, crítica literaria, son ustedes lectores, viven en Lima, conocen Lima, no sé dónde vivan, no lo voy a preguntar, no es pertinente, pero viven en diferentes lugares de Lima, o están en el extranjero ahora. ¿Están en Lima ahora? ¿Sí? Bueno, entonces les pido que voy a dar voy a leer la primera parte, ¿ya? Para que ustedes analicen. El cuento comienza con un diálogo. Alguien de la casa de Nelly, la casa de Nelly es un departamento, está ubicado en La Victoria, me parece que es el barrio de Matute, y entonces alguien, creo que la mamá de Nelly, dice lo siguiente, dice, ¿no? Creo que alguien te busca, hay un carro en la puerta que toca el claxon, eso dice alguien, dirigiéndose ¿a quién? A Nelly, le dice, creo que alguien te busca, hay un carro en la puerta que toca el claxon. Así comienza el relato, con una frase de un personaje que probablemente sea la madre de Nelly. Entonces ahora el narrador, después de hacernos oír lo que dice Nelly, ahora el personaje usa la técnica del narrador, del que lo sabe todo. Porque ¿cómo sabe él los nombres? Porque es omnisciente. Entonces, a lo que ha dicho alguien, él agrega lo siguiente. Dice, Nelly dejó en la mesa el biberón que daba al menor de sus hermanos y corrió a la ventana. Punto seguido. Un Chevrolet azul estaba detenido frente al edificio de departamentos. Y en su volante se distinguía a una muchacha rubia, cuyo brazo pendía lánguidamente por la ventanilla. Descripción que hace el narrador del Chevrolet y de la muchacha rubia
cuyo brazo pendía lánguidamente por la ventanilla. Entonces, ahí recién interviene Nelly. ¿Qué dice Nelly? Lo siguiente, dice, es Gabriela, la hija del señor Guardini. El apellido, tiene que decirles algo. La hija del señor Guardini. La conocí en la fiesta del jueves pasado. ¿Cómo habrá averiguado mi dirección? Voy a leer un poco más. Dice, su mamá echó una rápida mirada a la pequeña sala. Todo estaba en desorden. Los forros gastados de los sillones parecían cantar en la luz matinal una estridente elegía. Habrá que arreglar esto y decir a tus hermanos que no hagan ruido. Voy a buscar una escoba. No, dijo Nelly, no puedo hacerla pasar. Ella vive en Miraflores. Le diré que me espere. Abriendo la ventana, asomó a la calle. ¡Gabriela! Gabriela sacó la cabeza por la ventanilla. Esto es lo que dice Gabriela. He cogido el carro de mi papá. Vamos a dar una vuelta, dice Gabriela. Y contesta Nelly, bajo en 5 minutos. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Hay dos personajes, una que es Gabriela, la hija del señor Guardini, que vive en Miraflores y que ha llegado en su Chevrolet azul, ha llegado hasta el edificio donde vive Nelly en compañía de su mamá y de sus hermanos menores. La señora se preocupa del desorden y quiere ordenar, quiere adecentar la casa. Nelly le dice, no la voy a hacer entrar. Ella vive en Miraflores, le diré que me espere. Y entonces abre la ventana y dice, Gabriela. Gabriela sacó la cabeza por la ventanilla y dijo, he cogido el carro de mi papá, vamos a dar una vuelta. Ahí está. ¿Cómo interpretar, diríamos, esta secuencia inicial de este relato? ¿Qué les dice a ustedes que son lectores? Quizá leyeron el relato, quizá ya lo recordaron. ¿Qué podrían señalar? Para la próxima ya les diré qué libro de cuentos tienen que leer. No fue posible hacerlo. La clase anterior terminamos más de las 9. Ahora les voy a pedir que terminemos un poco antes, porque la verdad es que estoy con la garganta. ¿Tendrás por ahí un biótico? No, estoy bastante resfriado, pero seguimos avanzando. Entonces, ¿han leído ese cuento? ¿Lo recuerdan? O si no, ¿qué les dice esta lectura de lo que podríamos decir la secuencia inicial en la que se da ya el motivo de todo el cuento? Pero me gustaría, si es que ustedes pueden hacer ya una lectura semiótica o narratológica o de otro tipo, porque aquí hay una secuencia, aquí ya hay personajes que hablan, aquí hay un narrador que también habla, otro personaje que habla, ¿no? Es decir, ya el narrador está comenzando a construir, gracias, a construir la escena, ¿no? Y ya hemos visto las voces hasta de 3 personajes. ¿Qué les dice esta parte inicial? Y la frase última es la clave. Vamos a dar una vuelta. Y ella dice, bajo en 5 minutos. ¿Qué claves? ¿Cómo interpretar esta secuencia inicial?
problemas de la vida cotidiana. Un minutito, por favor, disculpe. Sigo nomás. Ya. Bueno, seguimos. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Ya se escondieron. Aprovecharon para huir. ¿Pero están conectados o No, se sí, desconectaron de internet? veo a Ábalos, Ah, ya, sí está. veo a Yangali, a Ana Yangali. Bien, a ustedes. Estoy, profesor, aquí estoy. Y Norita también está, ¿no? No, Nora se retiró. Ah, ya. Hace un ratito. Ya, de acuerdo. Bien. ¿De qué tratará la historia? ¿Se puede hacer algún cálculo? ¿Se puede inducir algo de lo que he leído? A ver, ustedes son lectores con mucho vuelo, con mucha experiencia. Prácticamente ahí está ya el motivo que se va a desarrollar. Pero hay varios elementos a interpretar. Miraflores, la victoria, los nombres. Por si acaso Gabriela aquí es con doble L. Y el apellido de Nelly es Guardini, que vive en un edificio y que se preocupa de que sus hijos vayan a hacer ruido. ¿Correcto? Entonces hay una tensión, ya hay una atmósfera. ¿Cómo interpretar eso? A ver, algunos indicios. Hagan una lectura semiótica, narratológica o de sentido general. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué anuncia, qué sugiere este comienzo? Porque ahí prácticamente, ahí está el motivo dominante y todo lo que viene después no es sino el desarrollo de esta introducción. Aquí hay una situación. ¿Cuál es la situación? Dirían ustedes, estamos en Lima, en esta Lima grande, no hay pandemia en esa época, los barrios están más separados. Gabriela viene del sur, viene de Miraflores, es la hija del señor Guardini, y Nelly vive en un edificio de departamentos. Y su casa es pequeña, está desordenada, y la mamá se preocupa para poder ordenar algo y hacer entrar a Gabriela. Pero Nelly dice, no va a entrar. Y entonces ella la llama por la ventana. Gabriela dice, he cogido el carro de mi papá, vamos a dar una vuelta. Nelly dice, bajo en 5 minutos. Ahí está. En esas dos frases está todo. Ella dice, Gabriela dice, he cogido el carro de mi papá, vamos a dar una vuelta. Nelly contesta, bajo en 5 minutos. Ahí está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo interpretar esta introducción? ¿Cuál es el motivo? Al parecer, pues, están saliendo a pasear y con respecto a los distritos, lo de Gabriela, y por ser de Miraflores, quizás evidenciaría tener un poco más de comodidad económica. Y con respecto a Nelly, ¿verdad? Nelly, pues siendo de la Victoria quizás con menos recursos, y la descripción de su casa también evidenciando quizás ¿qué evidencia? Pobreza y también vergüenza por parte de Nelly y también por parte de su madre. Claro. Me parece ello. Así es. Una escena inicial donde se marcan diferencias evidentemente económicas y sociales. Diferencias económicas y sociales, ¿no?
Muy bien, gracias, muy buenas observaciones. Ya ir agregando, de eso se trata, ¿no? De dos chicas que van a hacer, como dice Gabriela, van a ir de paseo. Vamos a darnos una vuelta. A veces uno dice así, oye, vamos a darnos una vuelta. Ahora no nos podemos dar una vuelta, porque nos dan vuelta, ¿no? Nos matan. Ábalos, quizá usted quiera agregar algo más. Sí, profesor, ¿se me escucha, disculpe? Sí, yo le escucho perfecto. Bueno, a partir del fragmento que se leyó, lo primero que se establece de forma implícita es una relación jerárquica entre estos dos espacios, ¿no? Estos dos espacios que tienen como representantes cada uno a sus respectivos individuos, pues, ¿no? Por un lado Gabriela y por el otro Nelly. Nelly. Hasta en los nombres, ¿no? Exacto. Ahora bien, a eso se le debería añadir también un elemento bastante simbólico y con una carga bastante importante, que es la del vehículo, ¿no? Me parece que el hecho de que el narrador se detenga a describir precisamente este vehículo, la marca y todo ello, e incluso a quién le pertenece, ¿no? Es para establecer una distancia entre ambos. Estas dos esferas, ¿no? Entre lo que vendría a ser, pues claro, un mundo marginal, un espacio marginal, y en oposición a este espacio marginal, digamos, un espacio oficial que vendría a ser de la Lima Vieja, ¿no? Lo que se conoce como la Lima antes de las olas migratorias. Sin embargo, me resulta bastante curioso el hecho de que sea precisamente esta presencia acomodada, ¿no? Esta presencia miraflorina, quien vaya a buscar a este otro, ¿no? A este otro en su espacio, que incluso es un espacio marginal, es un espacio mundano, ¿no? Y a esto añadirle el hecho de que este otro se permite decirle, espérame 5 minutos, ¿no? O en 5 minutos bajo. Entonces me parece que en ese sentido trata de subvertir un poco esa jerarquía. Jerárquica, esta relación en la que evidentemente uno es un sujeto y el otro está valga la redundancia, autorificado, ¿no? Quizás en ese breve diálogo, ¿no? Se plantearía a posteriori la ruptura de esta jerarquía, o cuando menos su cuestionamiento, ¿no? No sabemos, ¿no? Exacto. Muy bien, muy buenas observaciones en ambos casos, porque además, por ejemplo, su análisis muy exhaustivo, Ábalos, pero el de Ana también, porque Ana ha señalado, por ejemplo, usted también de alguna forma, la vergüenza que siente la señora ante la presencia dominante, jerárquica, diría usted, de Gabriela, porque además el narrador dice, una chica rubia. Ojo, eso para nosotros, contrástelo con alienación. Entonces hay relaciones asimétricas, jerárquicas. Como usted bien dice, y se pregunta, ¿y cómo así una chica que viene de Miraflores, que es rubia, va a visitar a un distrito pobre, marginal? Otro eje, ¿se da cuenta? El centro y la periferia, ¿no? La zona de los sectores dominantes y la zona de los sectores populares, que probablemente sean migrantes y vivan allí. Buen análisis el de ambos, los felicito. De eso se trata en este cuento en realidad, ¿no? De un viaje que hacen dos chicas, que son Gabriela y Nelly. Y un detalle que ustedes han señalado es que Gabriela ha cometido una pequeña travesura, ¿no? Esa travesura es, he cogido el carro de mi papá, vamos a dar una vuelta, ¿ve? Eso también es muy significativo, ¿no?